su obra suficiente, tenemos la fuente de toda bendición, Señor, la fuente de la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que nos instruyas una vez más con tu palabra. Este estudio, Señor, nos ayudes a todos los que estamos presentes, Señor, a crecer un poco más en las verdades que has dado a tus santos, a tu pueblo. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, desde hoy daremos un paso más en nuestra escuela de formación teológica, recordándoles que este espacio obedece a la intención de esta iglesia local por llevar el conocimiento de las doctrinas apostólicas a todos los que o son miembros o asisten a esta iglesia. Entendemos que no debe ser un espacio reservado para los seminarios, no debe ser algo al cual solo deban acceder aquellos que puedan pagar, que la formación académica debe estar dirigida por la iglesia para aquellos que se congregan en ella, para que todos crezcamos en la misma fe, en la misma verdad, en la misma doctrina. Y esto es lo que nos invita a hacer el apóstol Pablo en 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 los Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que la doctrina no debe ser un beneficio solo para los seminaristas o para aquellos que van a ser pastores o que van a ocupar un cargo público en la iglesia local. Toda la congregación debe no solamente conocer, sino retener la sana doctrina. Y desde hoy vamos a estar estudiando sobre la doctrina del bautismo y de la cena del Señor, como nos introducía nuestro director de culto hoy. Esto ha sido reconocido como las ordenanzas de Cristo. Las ordenanzas de Cristo también es llamado los sacramentos del cristianismo. Sacramentos del cristianismo. Entonces podemos, si queremos darle un título a esta escuela, sería entonces las ordenanzas de Cristo o los sacramentos del cristianismo. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo no estuvo presente cuando el Señor celebró esa última cena, esa cena pascual con sus discípulos, y que allí él instituyó lo que luego vendría a llamarse la cena del Señor. Pero este evento era tan determinante para el cristianismo primitivo que el Señor Jesucristo le enseñó al mismo apóstol Pablo lo que él no presenció. Y por eso es que nosotros debemos recordar la forma en que el apóstol Pablo instruye a los corintios. Leamos primero a los Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24. Primero a los Corintios 11, 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Fue el mismo Cristo quien le enseñó al apóstol Pablo lo que él luego debía transmitir a las iglesias. Así que Pablo entendió que era vital para el crecimiento doctrinal de la iglesia primitiva el entender la cena del Señor, el reconocer la cena del Señor. No solo los discípulos que estaban con el Señor en el momento en que él instituyó la cena, sino el mismo apóstol Pablo vio esto como algo importante, ya que el mismo Cristo lo ordenó así. Cuando hablamos entonces del bautismo y de la cena del Señor, nos adentramos a un tema que ha sido practicado a lo largo de todos los tiempos. La iglesia, el cristianismo, siempre ha practicado el bautismo y la cena del Señor. Ahora, la forma en que se ha practicado el bautismo y la cena, quiénes deben ser bautizados, quiénes deben recibir la cena, eso sí ha cambiado a lo largo de los tiempos. Entonces, para la iglesia siempre ha sido importante estos sacramentos, pero
el número de los sacramentos, cómo se elabora, cómo se desarrolla el sacramento y quiénes pueden ser beneficiados con el sacramento, es lo que a lo largo de los tiempos la Iglesia ha cambiado en cuanto a postura. Y esto es determinante a la hora de acercarnos a este tema. Debemos partir de la realidad que aquello que nosotros entendemos hoy como sacramento no es lo mismo que ha entendido la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Por eso, esto nos lleva a, de alguna manera, evitar una confrontación o una discusión anacrónica, o sea, que está por fuera del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hoy nos ponemos a discutir con algún creyente, con alguno de nuestros hermanos, sobre cómo practicaba el bautismo y la cena del Señor, los apóstoles o la iglesia posterior a los apóstoles, y si es lo mismo que practicamos el día de hoy, vamos a darnos cuenta que no hay evidencia histórica que lo que nosotros hoy practicamos, en la forma en que la practicamos, es la manera exacta en la que la practicaban la iglesia primitiva. Así que es una discusión que no va a dar nunca fruto el decir nosotros practicamos tal cual como lo practicaba la iglesia primitiva. O otro grupo pudiera decir ellos también bautizaban niños y tendrían ellos que hacer también descubrir o buscar la forma en que así se practicaba en la iglesia primitiva. Entonces debemos ser muy cuidadosos en esto. Lo que hoy entendemos como bautismo y cena del Señor como los sacramentos no es en todos los sentidos lo que nuestros hermanos del pasado entendieron. Y de hecho podemos decir que ha sido una doctrina que ha ido nutriéndose a lo largo del tiempo. Es determinante entonces a la hora de acercarnos a este tema partir de esta realidad. Ahora, si tratamos de rastrear un poco cómo veía la iglesia apostólica el bautismo y la cena del Señor, nos es necesario primero entender un poco que la iglesia primitiva estaba lidiando con un traslape, o sea, que quiere decir que la iglesia primitiva estaba lidiando con un concepto que ya venía y otro concepto que se puso encima, eso se llama traslape. ¿Cuál era el concepto que ya venía? Pues la teología del Antiguo Testamento. Esa teología antiguo testamentaria llevó al cristianismo a entender el bautismo de una manera. Y ahora, basado entonces en la instrucción del Señor Jesucristo, tenían que lidiar con lo que conocían del Antiguo Testamento, lo que ellos venían practicando y lo que ahora estaba enseñando el cristianismo directamente de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, para la iglesia primitiva, la cercanía al bautismo era un testimonio o reconocimiento de pecado. Para los cristianos de la iglesia primitiva, ellos venían ya considerando que el bautismo era una manera de acercarse al perdón de los pecados. Veamos algunos textos como evidencia y le pido a un hermano que me colabore en la lectura. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer también Hechos capítulo 13, versículo 24. Marcos 1:4. Entonces, para tiempo de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la enseñanza por parte de Juan el Bautista de el bautismo para perdón de pecados. Hechos capítulo 13, versículo 24. Pues bien, antes entonces de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su obra, testifica Lucas que Juan bautizó para el arrepentimiento y fue su enseñanza. También leeremos Hechos 19 del 3 al 4. Permítame, lo leo yo. Hechos 19, versículo 3 y 4. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Así que
cuando revisamos nosotros la evidencia bíblica, entendemos que la iglesia primitiva tuvo que lidiar entonces con un concepto del bautismo que luego iba a ir cambiando en la misma práctica de la iglesia posapostólica y que ha llegado incluso hasta nuestros días. Cuando vemos al Señor Jesucristo insertar la gran comisión que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esta idea de Juan y el bautismo del Señor fue lo que predominó en la mente de la cristiandad primitiva. Ellos tenían entonces, por un lado, la idea de que el bautismo es lo que hacía que el perdón viniese a ellos, es el reconocimiento del pecado y que el perdón podía alcanzarse a través del bautismo. Y por el otro lado estaba la enseñanza del Señor Jesucristo en su fórmula trinitaria. Así que tomaron de alguna manera el concepto teológico de la enseñanza del bautismo para perdón de pecado de Juan y la fórmula trinitaria presentada por el Señor Jesucristo. ¿Cómo armó la iglesia primitiva después de los apóstoles entonces el concepto del bautismo? Con estas dos verdades. Ellos lo que hicieron entonces fue agruparlas y tomarlas, las dos como ciertas, bautizando con la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bautizando para perdón de pecados, o por lo menos así lo entendía. Ahora, para la cena del Señor, cuando hablamos de la siguiente ordenanza, la cena del Señor, la cosa es más complicada todavía. Si es complicado hablar y explicar el bautismo, es mucho más complicado explicar la cena del Señor en tiempos de la iglesia primitiva. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿de dónde nosotros podemos ver o tomar ejemplos bíblicos para hablar de la cena del Señor? ¿Cuáles serían los textos bíblicos que podríamos tomar nosotros para ver cómo practicaba la iglesia la cena del Señor? Corintios, ¿no? Pero Corintios es un regaño, porque ellos estaban practicándola mal. Así que se puede decir que aparte de la instauración de la cena del Señor, ¿verdad? En ese momento específico, en la última cena con los discípulos, luego tendríamos que ir a Corintios, a la carta a los Corintios. Y allí vemos que hay una corrección por parte del apóstol Pablo, porque ellos estaban practicando muy mal esta ordenanza. Entonces nos toca de alguna manera como llegar a conclusiones de cómo es la forma correcta de practicar la ordenanza, teniendo claro cuál es la forma incorrecta en que la estaban practicando esta iglesia. En 1 Corintios 11, versículo 20 y versículo 21, vamos a leer ese pasaje, por favor. 1 Corintios 11, 20 y 21. Estos hermanos estaban desordenando todo el concepto de la cena del Señor, ya que para la iglesia primitiva, al parecer, podemos nosotros de aquí entender, ellos juntaban la cena del Señor con los ágapes, o sea, las comidas que ellos estaban acostumbrados a tener cada vez que se reunían. La cena del Señor hacía parte también entonces de esas reuniones y lograban como confundir una cosa con la otra, hasta el punto entonces que lo más importante para ellos era el que más comía o el que llegaba incluso a embriagarse. Y dice el apóstol Pablo que lo que ellos hacían al final no era la cena del Señor. Así que cuando nosotros tenemos que hacer un retrato de la iglesia primitiva y la forma en que ellos practicaban la cena del Señor, podemos decir que hay pocos textos bíblicos y no pudiéramos llegar a conclusiones exactas de la forma en que ellos practicaban la cena del Señor. Cuando iniciaron las primeras persecuciones cristianas por parte del Imperio Romano, una de las acusaciones que hacían los romanos para los cristianos es que ellos eran caníbales. Decían que los cristianos eran caníbales y que se comían a sus hijos. Y la acusación se debía a la cena del Señor.
porque en esta ceremonia se decía que se comía el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Entonces, la acusación que había era que ellos eran unos caníbales, se estaban comiendo a sus hijos. De manera entonces que si quisiéramos definir esta mirada retrospectiva a estas dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, debemos decir que el cristianismo primitivo veía el bautismo como el medio para ser perdonado de sus pecados y la cena del Señor como el medio para ser santificado. Es la forma entonces en la que ellos veían estas dos ordenanzas y cómo las dos ordenanzas trabajaban en favor al cristianismo. Al bautizarse reconocían entonces sus pecados y eran perdonados, y al tomar la cena, de ahí en adelante la cena vendría a ser un medio de santificación. Ahora, cuando el cristianismo pasa de las cuevas de esa persecución romana a los palacios, de ser perseguidos a ser favorecidos por el imperio, los primeros maestros que se dieron, que son llamados los padres apologetas, aquellos que empezaron a ordenar las doctrinas, enseñar la doctrina en una forma más ordenada, los defensores de la verdad, ellos entonces estructuraron una forma mucho más definida aquellas enseñanzas apostólicas y se dieron a la tarea también de definir un poco lo que nosotros hemos llamado las ordenanzas o los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el bautismo y la cena del Señor, en el tiempo, al transcurrir el tiempo, es que se vino a definir un poco cómo era y cuáles eran sus efectos sobre la vida del creyente. Para este tiempo se establece un término que hasta la presente todavía nosotros enseñamos y sostenemos, y es que los sacramentos o el bautismo y la cena del Señor son medios de gracia. Así que por favor anote allí el bautismo y la cena del Señor como medios de gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los medios de gracia? Son los instrumentos que Dios usa, los instrumentos que Dios usa para preservar y mantener la salud espiritual de los llamados a salvación. Voy a repetirlo. Son los instrumentos que Dios usa para preservar y mantener la salud espiritual de los llamados a salvación. Espero que haya memorizado o anotado porque seguro que en la próxima escuela eso se pregunta. Todo aquel que es llamado a la comunión con Cristo o a la unión con Cristo es sostenido en esa comunión. ¿Y cómo es sostenido en esa comunión? Pues por los medios de gracia. Los medios de gracia, entonces, lo que hacen es mantener al creyente en su peregrinar, sostienen su fe. Son medios para preservar la gracia que ya se le ha sido otorgada. Por eso es que podemos señalar los medios de gracia como la palabra de Dios es un medio de gracia. Las ordenanzas, ¿cuáles son las ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. La oración es un medio de gracia. La comunión con los santos. Estos son los medios de gracia, los instrumentos que Dios ha utilizado y sigue utilizando en favor a cada creyente para preservar. Ahora, ¿cómo operan esos medios de gracia y específicamente cómo actúan los sacramentos o el bautismo y la cena del Señor como medio de gracia? Esto es un asunto cardinal para nosotros como creyentes. Si vamos a entrar al tema del bautismo y la cena del Señor, que es el objeto de estudio de estas escuelas, debemos empezar primero recordando lo que hicimos. La iglesia primitiva, hay poco, digamos, en cuanto a la evidencia bíblica en que nosotros pudiéramos señalar cómo practicaban ellos el bautismo y la cena del Señor. A lo largo del tiempo, entonces, se levantaron maestros que le dieron forma a esta enseñanza y la presentaron como medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia?
Son los instrumentos que Dios usa para preservar la fe de los creyentes, de aquellos que han sido llamados a salvación. Ahora, ¿cómo opera un medio de gracia en la vida del creyente? Eso también es necesario explicarlo. El catolicismo papal, o sea, me refiero a aquellos que seguían las instrucciones del catolicismo guiado por la autoridad del Papa, sostiene hasta el día de hoy que los sacramentos, bautismo, bueno, no debo decir bautismo y cena del Señor porque para ellos no son los únicos sacramentos, que los sacramentos son el mayor medio de gracia. Cuando dimos el listado de los medios de gracia, la palabra, los sacramentos, la oración y la comunión, para ellos el verdadero medio de gracia son los sacramentos. Para ellos se tratan no de dos ordenanzas, sino que ellos mismos han estructurado y han dictado otros sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica Romana? 7. Ellos entonces presentaron 7 sacramentos. Y para ellos los 7 sacramentos son los que en realidad son los medios de gracia. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, el matrimonio, la orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Esto le llaman cadena sacramental, porque se supone que el uno debe llevar al otro. Los sacramentos han sido considerados por la Iglesia Católica como los verdaderos medios de gracia. Y estos están en un grado superior incluso a la palabra de Dios. Para ellos el sacramento es más importante que la palabra. Para ellos no importa la palabra, sino recibir el sacramento. La palabra entonces, como tal, no tiene ningún efecto, si se puede decir, sino el sacramento mismo en preservar y en conceder la gracia, como lo vamos a ver. Así que otra terrible desviación en la relación de la gracia y el sacramento es que ellos entonces sostenían que el sacramento, y me refiero a la Iglesia Católica, y no sostenían, sigue sosteniendo hoy, que el sacramento no es un medio de gracia, sino que el sacramento infunde gracia. Cuando el católico dice que el sacramento es un medio de gracia, lo que tienen en mente es que él infunde la gracia salvadora sobre el que lo recibe. Nosotros leemos en Marcos 16, 15 y 16. Vamos a leer ese texto, por favor, para tratar de explicar un poco lo que acabamos de decir. Marcos 16, 15 y 16. Nosotros cuando leemos este pasaje, entendemos que Cristo ordenó el bautismo como un acto posterior a la fe recibida, ¿no? El que creyere y luego fuere bautizado. Así que entendemos que el que va a ser bautizado es porque primero creyó, para que entonces opere el medio de gracia. ¿Cuál es el medio de gracia en el versículo 16? El que creyere y fuere bautizado. El medio de gracia es el bautismo. Para que opere el medio de gracia, primero debió operar en la vida de la persona, ¿qué cosa? La fe, la gracia salvadora. Si no opera la gracia salvadora, el medio de gracia no tiene ningún efecto. Quiere decir, si una persona no ha nacido de nuevo, entonces no hay gracia a la cual preservar. Así que el medio de gracia no tendría ninguna razón de ser en la vida de aquel que lo recibe. Un sacramento va a preservar la gracia que ya se ha recibido. Si no se ha recibido la gracia, no hay gracia que preservar. Por lo tanto, el medio de gracia es inexistente. De hecho, es inoperante, se puede decir así. Dicho de otra manera, si una persona no ha recibido la fe, se puede bautizar y lo único que se ha hecho es mojarlo. Nada más. No es un medio de gracia porque necesita la gracia para que el medio preserve esa gracia.
Si la palabra del Señor no santifica, no regenera, no transforma el corazón, sino llama primero eficazmente, la cena y el bautismo no son nada, no son nada para aquella persona que le recibe. Ahora, el gran problema es que el catolicismo decía que la palabra no era importante, que lo importante es el sacramento. Y que como la palabra no es importante, sino el sacramento, no importa lo que pensaba, creía o sabía aquel que recibe el sacramento. De allí entonces que tiene razón de ser el paidobautismo o el bautismo de infante. El infante no conoce, no entiende, no ha escuchado la palabra, no ha hecho la palabra algo en su corazón, pero eso no importa porque la palabra no es el medio de gracia. El medio de gracia es el sacramento, así que el momento de ser bautizado recibe la gracia salvadora. Y de esta manera entonces el sacerdote, después de bautizar al niño, puede decir de aquí en adelante es hijo de Dios cuando se lo entrega al Padre. Es hijo de Dios, ¿por qué? Porque ha recibido para ellos el sacramento que infunde la gracia salvadora. Y algo que nosotros debemos siempre tener presente es que puede haber gracia salvadora sin que después haya medio de gracia operando en aquel que recibe la gracia salvadora. ¿Cuál ejemplo pudiéramos citar? Voy a repetir eso. Puede haber gracia salvadora. Una persona escuchó la palabra y experimentó regeneración. Y después no hubo contacto con un medio de gracia. Ejemplo. Eh, Muy bien, el ladrón en la cruz. Ese es claramente un ejemplo de alguien que ha recibido gracia salvadora y después no es expuesto a un medio de gracia. Ahora, esto es cierto, pero nunca se va a dar a la inversa. No puede haber medio de gracia si no hay gracia salvadora. Una persona no puede ser expuesta al medio de gracia sin gracia salvadora, porque deja de ser medio de gracia. Para que sea medio de gracia, primero debía existir la gracia salvadora para que este medio preserve esa gracia. Y esto no lo entiende el catolicismo romano. Cree entonces que el sacramento como tal infunde, mas no preserva, sino que infunde la gracia en el hombre. El catolicismo sostiene entonces que no se necesita de la gracia antes de recibir el sacramento, pues el sacramento infunde esa gracia. Esto quiere decir que para ellos el ser expuestos al medio de gracia hace que se reciba la gracia salvadora. Y por eso también entendemos que para ellos la salvación no puede provenir de nadie más, sino de las manos de la iglesia. Porque ¿quién es el que administra el sacramento? La iglesia. Así que si la iglesia no administra el sacramento sobre una persona, no puede experimentar salvación. Quiere decir que el medio para alcanzar la salvación es la iglesia. Ella administrando los sacramentos. Esto es conocido como gracia sacramental. Así se llama dentro del dogma católico, la gracia sacramental. El sacramento extiende o infunde la gracia. Han exaltado a lo largo de los años entonces el sacramento por encima de la palabra. En una de las confrontaciones que Calvino tuvo sobre los sacramentos, dijo lo siguiente. Permítame citar a Calvino. Él escribió esto en el libro Las instituciones de la religión cristiana. Dice: por eso lo que se hace bajo la tiranía del papado no deja de ser una grave profanación de los sacramentos. Ellos pensaron que bastaba con que el sacerdote murmurase entre dientes una fórmula de consagración, mientras que el pueblo permanecía estupefacto sin entender ni una sola palabra. Calvino está hablando de la Eucaristía.
Y Calvino entonces dice cómo en la Eucaristía el sacerdote toma entonces los elementos y no habla al pueblo, sino que habla cerca de la Eucaristía, cerca, entre dientes, porque no es importante lo que la persona entienda, sino el que reciba el sacramento. El murmurar delante de los elementos hacía que la palabra tuviese poco valor y se exaltase el valor del sacramento. Pero nosotros entendemos que la palabra es muy superior a los sacramentos. La palabra puede existir sin el sacramento, pero el sacramento no puede existir sin la palabra. Por eso vemos al apóstol Pablo diciéndole precisamente a los hermanos, a los corintios, les dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Como si esto no es una arbitrariedad nuestra apostólica, es una instrucción que vino de los propios labios del Señor. El sacramento no existe sin la palabra. De hecho, el sacramento es un medio de gracia debido a la palabra, ya que si no es ordenado por la palabra, entonces no es un medio de gracia. Si el Señor dijo que se debía guardar el sacramento, esto es lo que constituye el sacramento, la enseñanza misma. Recuerde, la palabra engendra vida, la palabra regenera, la fe viene por el oír. ¿Qué es lo que hace el sacramento? El sacramento fortalece esa vida, fortalece esa fe, pero el sacramento no engendra vida. Ahora, en este viaje histórico que estamos haciendo como introducción a esta clase, la Reforma Protestante sostuvo la fuerte enseñanza de los sacramentos como conceptos de medio de gracia, mas no como los que infundían la gracia. Así que por siglos el catolicismo sepultó la palabra y exaltó el sacramento. Y la Reforma lo que hizo fue levantar la palabra con la sola escritura y darle al sacramento su justo lugar como un medio para preservar gracia, mas no para infundir gracia. Se negó que los sacramentos pudieran en sí mismos transmitir una gracia salvadora, como si el sacramento tuviese algún poder mágico para transmitir la salvación a aquel que lo recibe. Y mostraron en el caso de la Reforma Protestante que la salvación se obtiene solo por la mediación del Señor Jesucristo, solo por su obra salvífica y por gracia. Ahora, esto no quiere decir que nuestros hermanos, aquellos que trabajaron al inicio de la Reforma Protestante, negaron la importancia de los sacramentos. No debemos pensar que ellos dijeron que los sacramentos eran inútiles. La Reforma sostuvo la necesidad de los sacramentos, sostuvo el número de los sacramentos, o sea, quiere decir que enseñaron cuántos sacramentos eran y el propósito por el cual los sacramentos son importantes para la iglesia y que son ordenanzas de Cristo útiles para nosotros. Útiles, pero no son las que nos dan la salvación. Una vez recibida la salvación, necesitamos los sacramentos. Es la forma entonces en que nuestros hermanos del pasado en la Reforma enseñaron o señalaron la importancia de los sacramentos. Ahora, producto de esa importancia que tenían los sacramentos para la vida de la iglesia, para la vida del creyente, vemos entonces trabajos como el caso de los bautistas particulares en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Como usted está en una iglesia bautista reformada, entonces nosotros vamos a usar también como herramienta de estudio la confesión de fe. Espero que usted tenga su confesión a la mano y si necesita una porque no le hemos dado, porque está de visita, por favor levante la mano que seguramente un servidor podrá pasar, por supuesto, a obsequiarle una confesión. Bien. Vamos a ir entonces a el capítulo 28. Por favor, vaya al capítulo 28. Estamos estudiando las doctrinas de la fe cristiana y estamos tomando la Confesión de Fe de Londres no como nuestra autoridad, sino como una herramienta
que resume muy bien las enseñanzas apostólicas. Y vamos a ver entonces que el capítulo 28 habla del bautismo y de la cena del Señor. Quisiera invitar a un hermano que pudiera leer el párrafo 1 y el párrafo 2. Vamos a leer los dos de una vez. Párrafo 1 y párrafo 2. El único legislador, fue en silencio hasta el fin del mundo. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Muchas gracias. Vamos entonces el día de hoy vamos a entrar solamente a ver algunos cuantos trazos, se puede decir superficiales, del bautismo y la cena del Señor como sacramento, y no vamos a entrar en detalles al bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué? Porque los próximos 2 capítulos habla en detalle sobre eso. El capítulo 29 es del bautismo, ¿verdad? El capítulo 30 de la cena del Señor. Y creo que entonces el capítulo 28 lo que nos hace es simplemente un pequeño pantallazo, una mirada nada más superficial a lo que debemos tener nosotros claro acerca de el sacramento o la ordenanza. Así que nos vamos a quedar solo hoy con estos 2 párrafos y vamos a estudiarlos los dos en el poco tiempo que nos resta. Y sé que he abundado hasta ahora, o sea, por lo menos en esta escuela, hemos abundado en detalles históricos, pero quisiera seguir ahondando un poquito más en la historia. Entonces, permítame hacerlo. Y ahí, la enseñanza de este capítulo 28 acerca del bautismo es sumamente importante y del que viene también del capítulo 29, porque la confesión que tenemos en nuestra mano es la confesión bautista. Así que es razonable el que al tratarse de la confesión bautista se haga un énfasis en la ordenanza del bautismo. De hecho, podemos decir que es en este capítulo en particular en el cual los bautistas se distancian completamente de las otras expresiones religiosas. Se van a echar a un lado, o sea, se van a alejar de la confesión de Westminster, se van a alejar de la confesión de Savoy. ¿Por qué? Porque tanto los presbiterianos como los independientes son paidobautistas, o sea, bautizan niños. En cambio, nuestros hermanos del pasado, del siglo XVI y XVII, ¿qué hicieron? Ellos definieron la doctrina del bautismo y ellos tuvieron que hacer frente a todo lo que en ese momento representaba ir en contra de la enseñanza del paidobautismo, porque con mucha sangre se llegó a presentar la enseñanza presbiteriana, con mucha, digamos, dificultad la enseñanza de los independientes, pero estaba entonces por un lado el catolicismo, estaba entonces las iglesias nacionales como el presbiterianismo o como el anglicanismo, pero todas ellas bautizaban niños. Y ahora entonces surgen los bautistas con su enseñanza de cómo se debe bautizar solo a creyentes profesantes. Así que el enseñar esto iba a ir en contra de todo lo que hasta ese momento se sostenía, tanto del catolicismo como de las otras corrientes. Así que estamos frente a una enseñanza única, si se puede decir así, y que le ha dado lugar y que le dio lugar a otras corrientes entonces posteriores que incluso están hasta nuestros días. Cuando nosotros hablamos entonces de los evangélicos de hoy, cuando hablamos de la cristiandad de hoy que no bautiza niños, se debe precisamente a la enseñanza y el tesón de los bautistas que en su momento se opusieron a las enseñanzas del paidobautismo. Así que vamos a ver este capítulo siguiendo este orden temático. Vamos a estar viendo 4 cosas muy rápidamente. Primero vamos a ver las ordenanzas. Número 1, las ordenanzas. Número 2, su institución. Su institución.
Número 3, su permanencia. Y número 4, su ejecución. Las ordenanzas, su institución, su permanencia y su ejecución. Las ordenanzas, como lo presentan allí, y nuestro hermano leí hace un momento, dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. Un término que hemos usado desde que empezamos esta escuela es el término sacramento, ¿no? Sacramento, usamos el término sacramento y también usamos el término ordenanza. Bueno, nuestros hermanos del pasado, nuestros hermanos bautistas en la Confesión de Londres, fueron muy cuidadosos y en ninguna parte colocaron el término sacramento. Ellos solamente le llamaron ordenanza, no sacramento. Ahora, ¿por qué? Otras corrientes religiosas dicen que el término sacramento viene de la expresión misterio, que cuando en la Biblia aparece la expresión misterio, esta se traduce o más bien en su expresión literal, o sea, cuando le hicieron la conversión, estaba la palabra sacramento. Pero nuestros hermanos bautistas fueron muy cuidadosos en no utilizar la palabra sacramento, sino ordenanza. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué no hablar de sacramento? ¿Por qué llamarle ordenanza? Porque la palabra sacramento en tiempos de los bautistas particulares del siglo XVI y XVII significaba sacramentalismo. Y el sacramentalismo es la gracia sacramental. Recuerdan que le explicábamos hace un rato que cuando la persona recibe el sacramento, recibe también la gracia. Ahora, el problema entonces no está en el término sacramento, sino en lo que en su tiempo significaba el término sacramentalismo. Y como ellos no querían parecerse para nada al catolicismo, querían distanciarse de los presbiterianos, querían distanciarse aún de la práctica de los independientes, entonces se cuidaron de no usar el término sacramento, sino la palabra o el término ordenanza. Ahora nosotros podemos el día de hoy llamarle sacramento si queremos, o si nos sentimos más cómodos podemos llamarle ordenanza. Para nosotros el término sacramento no significa lo que la Iglesia Católica enseñó, ¿verdad? Nosotros creemos muy bien que es un medio de gracia, no un medio para infundir gracia. Ahora, ¿cuál es el número de los sacramentos como sostiene la confesión? 2, bautismo y cena del Señor. Así que en este sentido se estaban acercando a todos los protestantes que decían no son 7 como enseña el catolicismo romano, son 2 porque Cristo los instituyó así. Y así pasamos al segundo punto, su institución. Entonces, primero las ordenanzas, se le llama ordenanza, ya sabemos por qué, para alejarse del término del sacramentalismo. Son 2, bautismo y cena del Señor. Ahora su institución, dice: el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positiva y soberanamente instituidas por el Señor Jesús. Hago una pregunta entonces para los hermanos que repasan las escuelas constantemente. ¿Qué quiere decir mandamiento positivo? O en este caso, ordenanza positiva. Un mandamiento que aplica para, ¿ok? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Que no trae la prohibición, sino que estimula la ejecución. Cuando hay un mandamiento positivo, es que estimula a la ejecución y no que llama a la prohibición. Esto quiere decir que se ordena textualmente lo que se debe hacer. En el mandamiento positivo no hay duda de lo que se debe hacer porque su lenguaje no deja duda. Pongamos un ejemplo y ustedes me contestan. No matarás. ¿Es un mandamiento positivo? No, es negativo. ¿Por qué? Porque está invitando a algo que no debes hacer. ¿Guardarás el día de reposo? Sí, es un mandamiento positivo. Honrar a padre y madre es un mandamiento positivo. Te dice lo que debes hacer en forma literal y textual y aplica directamente o sea, señala la obligación directa que el creyente debe ejecutar. Cuando hay un mandamiento negativo, entonces este viene formulado de esta manera y debes alejarte de él. El bautismo y la cena del Señor han sido instituidos por Cristo
en forma de mandamiento positivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos dejar de hacerlo. Su ejecución es obligatoria para la iglesia. Y habiendo dado gracia, dice el apóstol Pablo, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mire el lenguaje: tomad, comed, haced esto en memoria de mí. En la gran comisión, por tanto, id, es un mandamiento, haced discípulos, bautizadlos. Así que una y otra vez el bautismo y la cena del Señor se presentan como mandamientos positivos. Deben ser guardados, obedecidos por el creyente. Por eso es que no pudiéramos nosotros entender un creyente que no lo quiera cumplir. Un creyente que no quiera dar este paso de obediencia o que quiera evadir el cumplimiento de este mandamiento. Ahora, no solamente se habla acerca de que es un mandamiento positivo, sino que se exalta la autoridad de aquel que establece el mandamiento. Dice: ha sido positiva y soberanamente instituida por el Señor Jesús, el único legislador. ¿Por qué creen ustedes que nuestros hermanos bautistas particulares utilizaron estos términos? El único legislador, el único que puede presentar mandamientos positivos es Dios. El único que podría traer una ordenanza para la iglesia es Cristo. Lo que están haciendo entonces nuestros hermanos bautistas es ir en contra del atrevimiento del papado al diseñar nuevos sacramentos. Y esto comulga con lo que ya nosotros hemos visto, por lo menos en el capítulo 26, en el que se nos enseñó que la única cabeza de la iglesia es Cristo. No el Papa, como decía en su momento. El único legislador que puede ordenar. Por eso es que cuando nosotros hablamos del día del Señor, ¿por qué debe ser para nosotros guardado el día del Señor? Porque es el día del Señor, como es el bautismo del Señor, como es la cena del Señor, porque fue Él quien lo ordenó. Y debe ser un mandamiento para nosotros. Esta es la razón gloriosa por la que nosotros debemos obedecer o guardar estos mandamientos. Fue Cristo quien la instituyó. Y quiero ir más allá, esta es la misma razón por la que nosotros debemos cuidarnos de manipular o alterar estas ordenanzas. ¿Qué quiero decir con eso? Puede que nosotros aceptemos que solo hay dos sacramentos o ordenanzas. Puede que nosotros estemos de acuerdo en que sea el bautismo o la cena del Señor. Puede que de verdad estemos también claros en que debe ser por inmersión y que debe ser con pan y vino, no solamente participar del cuerpo, sino también de la sangre del Señor. Puede que estemos claros en todo esto, pero puede ser que como iglesia nosotros le agreguemos o condicionemos el sacramento a ciertas prácticas, y esto sería manipular el sacramento. El sacramento, en cuanto a su número, en cuanto a su ejecución, deben ser guardados en la forma en que Cristo mismo ha sido establecido. Por eso, nuevamente, si tenemos la institución de la cena del Señor en los evangelios y tenemos la regulación de la cena del Señor en 1 Corintios, aparte de esto, no tenemos más herramientas, no hay evidencia para que la iglesia agarre un texto bíblico y pueda decir que se debe hacer así o dejar de hacer esto en cuanto a la cena del Señor. Debemos tener cuidado no solamente de crear otros sacramentos u otras ordenanzas, sino que debemos tener cuidado de cumplir los sacramentos o la ordenanza en la forma en que el mismo Cristo enseñó que se deben ejecutar. Manipular los sacramentos sería rechazar también el señorío de Cristo, ya que Él dijo que así se debe hacer. Él estableció claramente dos ordenanzas y nos dejó la palabra para que nosotros pudiéramos cumplir a cabalidad cómo se deben cumplir esas ordenanzas. Cuando una iglesia empieza a decir es que se puede hacer esto, se puede hacer aquello,
quiénes pueden y quiénes no pueden participar de este o aquel sacramento, no basado en el texto bíblico, sino según la enseñanza del hombre, está manipulando el sacramento. Y esto se debe evitar, porque el único legislador sobre el sacramento es el Señor Jesucristo, no nosotros. Tercero, su permanencia. Hemos hablado primero de la ordenanza, ¿verdad? Hemos hablado también entonces de su institución. ¿Quién las instituyó? Cristo, y se debe guardar fielmente, como Él lo ha dicho, porque es el único legislador. Número 3, su permanencia. Dice la confesión, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Y esto sin duda hace referencia a la iglesia local. ¿Por qué hace referencia a la iglesia local? Porque nosotros nos tomamos la cena junto a los hermanos que pertenecen todos a la iglesia invisible. La iglesia toma la cena en distintos momentos, según las circunstancias o la providencia, pero cuando está diciendo que se debe continuar hasta el fin del mundo, se refiere a las iglesias visibles o a las iglesias locales. Cuando nosotros participamos juntos como pueblo, como miembros de una misma iglesia local, debemos entonces darle honor a estos sacramentos. Y por eso estos sacramentos no se participan en privado, son públicos, sacramentos públicos, ordenanzas públicas. Y entendemos la instrucción que se nos hace a esperarnos los unos a los otros para participar de estos sacramentos. Cuando dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos tener en mente una iglesia local. Quien bautiza es una iglesia local. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo perpetuó el guardar este sacramento, bautizar hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo, en la instrucción entonces de la cena, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, la cena del Señor debe celebrarse ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Como iglesia local nos privaremos de los sacramentos solo cuando el Señor venga. Y allí dejaremos de disfrutar el sacramento como iglesia local para ahora disfrutar de la cena con toda la iglesia universal, porque Cristo lo prometió. Él volvería a tomar la cena, pero ahora con todo su pueblo. Mientras tanto, tomamos nosotros la cena como una porción del cuerpo de Cristo, como iglesia local. Y cada vez que tomamos la cena, anunciamos su muerte, esperamos su pronto regreso. Hasta ese día en que Él venga y participemos todos, la Santa Iglesia del Señor, todos participarán con Él. Por último, su ejecución. En cuanto a su permanencia, entonces, la iglesia debe perpetuar, mientras esté en este mundo, el cumplimiento de estas ordenanzas. Ahora, su ejecución. Ahí vamos a pasar al párrafo número 2 de este capítulo 28. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Los bautistas insistieron en que el Señor ha comisionado a obispos o pastores para administrar las ordenanzas, que si bien entonces estas son dadas para beneficio de todo el pueblo del Señor, debían ser aquellos que llevan entonces la enseñanza de la doctrina, quienes deban entonces dirigir en la forma adecuada de guardar esas ordenanzas. Una iglesia local, reunida y completamente organizada, y estoy leyendo el capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres, en el párrafo 8, una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros
Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llaman. Note entonces que la confesión, cuando habló de la iglesia, la doctrina de la iglesia, hablando de los oficiales, de los obispos, hablando de los diáconos también, dice que a ellos se les ha entregado la administración de las ordenanzas. Por lo tanto, podemos nosotros entender que una iglesia local se le llama a que guarde esta ordenanza, pero se le entrega en forma particular a sus oficiales el administrar esta ordenanza, el explicar la ordenanza. No haciéndolo como decíamos hace un momento, por el sacerdote guardando la palabra y presentando el sacramento, sino dirigiendo a la iglesia con la palabra para que entiendan el sacramento y para que este sacramento u ordenanza se convierta de verdad en un medio de gracia para la vida del que lo